Mira, Tony. Y está sonando desde aquí. Un shifter lo hace riquísimo.
¿Me espero un poquito? Vale. Pues en cuanto entre el sonido, Ramón, tú me avisas y empezamos. ¿Estamos ya, compañeros? Sí. Estamos ya, gracias. Bien, buenos días. Les agradezco su asistencia virtual a esta rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno Ordinario de la Junta de Extremadura en esta mañana. Muy brevemente, porque son breves el número de acuerdos que hoy ha sustanciado y aprobado, gracias Concha, el Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, y la más importante de ellas tiene que ver con seguir poniendo encima de la mesa respuestas a los ciudadanos para paliar la difícil situación que el COVID, esta pandemia mundial, está generando en muchas familias de nuestro país y también en muchas familias de nuestra región. En ese sentido, y como ya ha venido en los últimos días anunciando la consejera del ramo, en este caso la consejera de Movilidad y Transporte y Vivienda, Leire Iglesias, hoy el Consejo de Gobierno aprueba el programa de ayudas para contribuir a minimizar el impacto económico y social que muchas familias está teniendo esta crisis, que les está impidiendo hacer frente al pago del alquiler de su vivienda habitual. Saben ustedes que el Gobierno de España aprobó en marzo del 2020 un Real Decreto para dar respuesta precisamente en materia de alquiler, en materia de vivienda, en materia de primera necesidad, como es la vivienda de las familias, distintas medidas. Eso hizo que se tuviera que adaptar el Plan Estatal de Vivienda y, por ende, los planes estatales de vivienda de las comunidades autónomas. Eso es lo que ha hecho la Junta de Extremadura, readaptar a la situación actual el Plan Estatal de Vivienda. Hace unos meses nos planteábamos unas ayudas distintas que no contemplaban lo que hoy estamos aprobando, y eso es lo que tenemos que hacer, readaptar los programas y los planes que teníamos para ser capaces de dar respuestas a los ciudadanos. En ese sentido, aprobamos hoy, como les digo, este programa de ayudas directas al alquiler de vivienda habitual de nuestra comunidad autónoma, con un presupuesto de 2.300.000 euros. Este programa va a dar respuesta a las personas que viven en régimen de alquiler, que se han visto afectadas por la situación de COVID-19, tratando de minimizar, por tanto, las dificultades económicas que en estos momentos. Se otorgarán ayudas directas durante 6 meses para el pago del alquiler, con una cuantía máxima fijada en los 600 euros mensuales. ¿Quiénes podrán ser en Extremadura los beneficiarios de estas ayudas? Pues podrán ser aquellas personas que debido a la pandemia se hayan quedado en paro, hayan sufrido un ERTE o, en caso de ser un empresario, un pequeño autónomo, hayan tenido unas pérdidas de ingresos del 40% en su actividad económica. Si la unidad familiar no cuenta con unos ingresos superiores a 1.613 euros brutos al mes, aumentando esto el límite si hay hijos o personas con discapacidad. Si la renta del alquiler más los gastos de suministros básicos, agua, luz y gas, son superior al 35% de los ingresos que tiene la unidad familiar, y, por último, y parece lógico, no ser titular de ninguna vivienda. Son unas ayudas específicas al alquiler que va a afectar a muchas familias jóvenes que viven de alquiler en nuestra comunidad autónoma. Ayudas directas, 6 meses, como tope máximo de esa cuantía del alquiler mensual, 600 euros mensuales, y esta es la respuesta, con 2.300.000 euros que la Junta de Extremadura da a muchas familias que sabemos que en estos momentos, por una situación sobrevenida como es hacer frente a una situación de ERTE, a una situación de caída de ingresos en la pequeña empresa familiar, a una situación en la que hace unos meses no pensaban ni por asomo verse como ser incapaces de poder pagar el alquiler de su vivienda. Adaptar los planes que tenemos a la situación actual es una obligación de los poderes públicos, y eso es lo que estamos intentando hacer con el mejor de los tinos. Probablemente a veces erraremos desde la Junta de Extremadura. En otro orden de cosas, y después de señalar el asunto capital de hoy en el Consejo de Gobierno, que es este que les decía de las ayudas a la vivienda, a los alquileres, hemos autorizado la suscripción del convenio que se viene haciendo de manera habitual entre la Junta de Extremadura, en este caso la Presidencia del Gobierno, y las 2 diputaciones, para que podamos mantener
y para que podamos sostener de manera conjunta entre las tres instituciones los puestos de secretario interventor de los pequeños ayuntamientos de nuestra región, que no pueden hacer frente al mismo, y por otro lado, y en último lugar, atendiendo a las cuestiones ordinarias de esta maquinaria de la Administración y del Gobierno que no debe parar y que no puede parar, hemos autorizado al Servicio Extremeño de Salud a la contratación de una serie de suministros para atender el servicio de hemodinámica por un importe de 17 millones de euros para un periodo de 24 meses. Esos son los asuntos ordinarios aprobados en el Consejo de Gobierno, pero también hemos podido hablar, evidentemente, de otras cuestiones en esta agenda de COVID-19 que está marcando las actuaciones de la Junta de Extremadura en el último tiempo. Y en ese sentido, la vicepresidenta primera y consejera de Hacienda de la Junta de Extremadura avanzaba que ya durante toda esta semana venimos trabajando de manera conjunta todas las consejerías con la vicepresidencia primera para que seamos capaces el próximo viernes, en el Consejo de Gobierno extraordinario que solemos venir realizando en esta semana, de aprobar un decreto por el que acordemos el levantamiento de la suspensión de los plazos administrativos en nuestra comunidad autónoma. Saben ustedes que desde que se avaló en el Congreso de los Diputados la segunda prórroga del estado de alarma, se permite el levantamiento a las comunidades autónomas paulatinamente de los plazos administrativamente suspendidos. ¿Por qué está trabajando ya en esta cuestión la Junta de Extremadura? Pues por una razón muy sencilla. Necesitamos impulsar la economía de nuestra comunidad autónoma. Y para impulsar la economía, un instrumento vertebrador es el levantamiento de plazos administrativos para que podamos volver a activar muchas actividades, muchos proyectos que tienen que ver con infraestructuras, que tienen que ver con el sector agroindustrial y que estaban parados en estos momentos. Decreto que se está todavía elaborando por los distintos departamentos de la Junta de Extremadura, pilotado por la Consejería de Hacienda, y que estaremos en disposición de aprobar el próximo viernes. Este es un decreto normal y corriente. Yo, en el lenguaje coloquial que me gusta siempre explicar mis ruedas de prensa, es un decreto de los muchos decretos que hace la Administración. No es un decreto ley, no es una legislación de urgencia. Por tanto, este decreto, que les avanzo que ya estamos trabajando y que se aprobará el próximo viernes, no es de los que tenemos que enviar a los grupos parlamentarios, porque sea una legislación de urgencia que viene a sustituir la manera habitual de hacer los proyectos de ley que emanan de la acción del Gobierno. Es un decreto de los muchos decretos que aprueba la Junta de Extremadura y que va a recoger, como les digo, esa importante medida del levantamiento de los plazos administrativos con el objetivo primero y último de reactivar la economía de nuestra comunidad autónoma. Seguimos con una pandemia activa. Seguimos trabajando y redoblando esfuerzos desde el ámbito sanitario y sociosanitario para seguir haciendo frente a esta crisis, para seguir cumpliendo con lo que nos dicen los expertos y aprobado por el Gobierno de España en la fase en la que nos encontramos. Ahora mismo en fase 1, pero tenemos que seguir también y tenemos que iniciar y empezar a dar los pasos que nos permitan reactivar la agenda económica de nuestra región, el empleo de los ciudadanos y, por tanto, el bienestar de los extremeños y de las extremeñas. Y en último orden de cosas, y lo dejo lo último por ser de mi consejería, informé en esta mañana también al Consejo de Gobierno que tras la sectorial de Igualdad que tuvimos el lunes pasado todas las consejeras de Igualdad con la ministra del ramo, quedaron ya por fin ayer aprobados en el Consejo de Ministros los fondos del Pacto de Estado para la violencia de género y en ese sentido vuelven a venir a nuestra comunidad autónoma 4.600.000 euros y desde la consejería que tengo el honor de presidir pues seremos todo lo diligente que podamos para ejecutar, contando con las asociaciones de mujeres de nuestra región, contando con las oficinas de igualdad, con las mancomunidades y con los ayuntamientos, seguir ejecutando medidas del Pacto de Estado, un pacto que sigue vigente y un pacto que necesita seguir estando vigente y que necesita seguir ejecutándose porque la violencia de género no entiende de confinamiento ni entiende de estados de alarma. Con esto termino mi intervención y espero las preguntas que quieran realizarme. Buenas tardes, consejera. Muchas gracias por su intervención y muchas gracias también a los distintos medios de comunicación que nos siguen a través de videoconferencia. Si tenéis alguna pregunta, ya sabéis que tenéis que levantar la mano y os daré paso. Sí, Javier Serrano, de Radio Televisión Española.
Bueno, me gustaría que nos comentase los aspectos relacionados con la noticia que acabamos prácticamente de saber, y es que ya tenemos el primer sanitario fallecido por coronavirus en la región. Le agradezco la pregunta porque me da la oportunidad con la misma, en primer lugar, de mostrar las condolencias de la Junta de Extremadura y nuestro abrazo a todos los familiares de todas las personas que han fallecido por COVID en la región. Hoy, desgraciadamente, tenemos que lamentar y poner el foco, si nos lo permiten el resto de personas enfermas y de personas dolientes que han perdido a un ser querido, tenemos que lamentar el primer sanitario fallecido en nuestra comunidad autónoma, que, como hemos conocido, evidentemente el consejero de Sanidad ha informado de ello al presidente y a los miembros del Consejo de Gobierno, y yo he podido leerlo ya porque algún medio de comunicación de la región lo publicaba. Se trata de un médico de familia. Nuestro pésame, nuestro abrazo de cariño a su familia, a sus seres queridos, a sus amigos, a las personas que le querían, ¿no?, a sus vecinos, a sus familiares, pero también nuestro abrazo de cariño y nuestro pésame a toda la comunidad sanitaria, a todos los médicos, a todos los sanitarios, a los enfermeros, a las enfermeras, desde el primero hasta el último que trabaja en cualquier dependencia sanitaria o sociosanitaria de nuestra región. Saben que tienen nuestro reconocimiento, pero lo que es más importante no es que tengan el reconocimiento de este Gobierno, sino que lo tienen del conjunto de la sociedad extremeña, de los hombres y mujeres de bien que saben el esfuerzo que ustedes están haciendo por salvar nuestra vida y por recuperar la salud de quienes todavía están ingresados en nuestros hospitales superando el COVID-19. Nuestro abrazo, nuestro pésame y nuestro reconocimiento por su trabajo. Pedro Fernández, de Canal Extremadura. Me escucháis ahora, ¿verdad? Sí, mejor. En relación a las franjas horarias, una vez que el ministro Illa ayer confirmó que no se van a suprimir, la Junta sí anunció que publicaría una resolución, probablemente a lo largo de la semana, con una modificación parcial. ¿Cuándo se va a publicar esa resolución? Y en relación a la posibilidad de que las zonas rurales puedan anticipar el pase a la fase 2 a partir del lunes, y Extremadura va a presentar también alguna propuesta en ese sentido. Y una segunda cuestión que afecta sobre todo al ámbito educativo. Sabemos que ahora en la reunión del presidente con los partidos políticos se va a plantear, y mañana hay sectorial en Madrid. El sindicato de estudiantes ya ha mostrado esta mañana su rechazo frontal a que puedan volver las clases el día 25 de mayo. La Junta de Extremadura llega a la reunión de mañana con una propuesta concreta, tanto para este curso como para el curso próximo. Gracias. Sí, creo que anotaba, Pedro, sus tres cuestiones. La primera de ellas con el tema de los horarios. La Junta de Extremadura planteó al Ministerio, como ya dijo el vicepresidente segundo y consejero de Sanidad, la posibilidad de que desaparecieran en esta fase 1, al menos en nuestra comunidad autónoma, la restricción de horario. La respuesta del Ministerio ha sido que no es lo mejor que terminen los horarios, las restricciones horarias en esta fase 1, pero sí que permite a las comunidades autónomas estudiar pequeños cambios. Esos pequeños cambios son los que está estudiando en estos momentos la autoridad sanitaria de la región, pero todavía no hay nada determinado. Es verdad, y para que vean que muchas veces las decisiones se toman con criterios de racionalidad y de pura lógica. Es verdad que estos días que estamos teniendo nos están permitiendo una tregua. Me estoy refiriendo al tiempo. Y puedo decirle como madre, cuando sales a las 6 de la tarde, de 6 a 7, que es de la última franja horaria que tenemos para dar el paseo con nuestros hijos, pues el otro día, con los grados que teníamos y la temperatura que teníamos de verano, pues uno llega a su casa asfixiado, y esa es una realidad, el horario de salir con los niños cuando en 15 o 20 días en Extremadura empieza a hacer mucho calor. No obstante, la Consejería lo está barajando, y lo que sí tenemos que quedar claro es que respetamos las indicaciones del Ministerio, también en este sentido, respecto de lo que tiene que ver con las franjas horarias y con las manifestaciones que hacía el ministro Illa, a las que usted hacía referencia. Respecto de lo de las zonas rurales, que también es una cuestión que avanzó tanto el presidente de la Junta como el consejero Vergel en distintas comparecencias públicas, no hay nada todavía. Estamos en la fase 1, no tenemos que correr, no podemos tener prisa en la toma de decisiones, sobre todo porque la toma de decisiones viene siempre propuesta por los expertos y por los que saben de estas cuestiones. En Extremadura, los que saben y están trabajando en la Consejería de Sanidad, y en el Gobierno de España, los que están trabajando en el Ministerio de Sanidad. No la liemos, decía el presidente de la Junta el domingo, y yo me quedaba con esa frase. Entonces, creo que se están haciendo las cosas de manera muy dialogada.
Y con esto enlazo con la última de sus preguntas respecto de la cuestión educativa. Es verdad que mañana hay una sectorial y la consejera del ramo viene trabajando con todo el equipo y con el conjunto del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura para ver qué propuestas podemos llevar, y eso es lo que vamos a recoger ahora en la reunión que a las 12:30 vamos a iniciar de manera monográfica con los grupos políticos. Yo no sé en otras regiones, en Extremadura puedo decirle que lo que tenemos son muchas dudas. Ya lo expresó el presidente el pasado domingo aquí. Tenemos muchas dudas de cómo hacer la desescalada educativa y para eso estamos hablando con mucha gente, que no es fácil tomar una decisión de esta índole y vuelvo otra vez a mi razonamiento de madre. Cuando escuchas a hablar a los que saben y dicen lo mejor es que los niños no vuelvan a las clases, ¿quién se atreve a decir lo contrario? Digo como madre de un menor alumno de primaria. Si escuchas a la OMS decir todavía no sabemos cómo la enfermedad afecta del todo a los niños, quiero decirles, no debemos correr, creo que debemos esperar en la sectorial de educación, como se viene haciendo con todas las decisiones de esta crisis sanitaria, de esta pandemia mundial, diálogo entre el Gobierno de España y las comunidades autónomas, que nuestras decisiones estén guiadas y propiciadas por los expertos que saben a lo que nos estamos enfrentando, que es a un bicho que sigue vivo y que todavía no hemos derrotado. Y lo que sí nos estamos preocupando y mucho, como ya ha dicho el presidente de la Junta, es de que seamos capaces de articular medidas de conciliación que nos hacen falta a las familias. Porque en el momento que se empiece a reanudar la actividad económica, como se va a empezar a reanudar paulatinamente en función de la fase en la que nos encontramos, en esta semana en Extremadura, por lo que leo de las informaciones que ustedes realizan, pues no han abierto muchos bares en los pueblos, probablemente la semana que viene abrirán más negocios, más restaurantes, más comercios. A medida que todo eso empiece a avanzar hacia la supuesta normalidad, los padres y las madres dejarán de estar en casa. Y entonces a ver qué hacemos con los muchachos. Esta es una preocupación que tiene la ciudadanía y que tiene también el Gobierno de la Junta de Extremadura. Entonces estamos estudiando por la vía de acciones del ocio y tiempo libre qué podemos hacer. ¿Qué podemos hacer de la mano de los ayuntamientos? Este es un tema que se está abordando también desde la Federación de Municipios y Provincias de España, también con la FEN, la Federación de Municipios y Provincias de Extremadura, y en ese sentido, por la vía de plantear alternativas de ocio que nos permitan ofrecer algo a las familias en verano, voy a convocar la semana que viene muy probablemente a las dos diputaciones y a la FEMPE para abordar este asunto también desde la propia Administración autonómica. En este caso sería yo como responsable de las políticas de juventud, que siempre somos los que hacemos las campañas de verano y todo eso que ustedes conocen. Pero respecto de la desescalada educativa, lo que afecta específicamente a la educación, a la vuelta no a las aulas, no puedo decirle nada como portavoz del Gobierno en estos momentos, porque nada hay escrito. Tenemos que esperarnos mañana a la conferencia sectorial y ver cuál es la mejor manera de hacer esto pensando en el bien general, que el bien general tiene que venir siempre avalado por lo que nos dicen los expertos para seguir luchando contra un bicho al que no hemos matado todavía, que es el COVID-19. Claro que esto tiene unas aristas, lo de la desescalada educativa, especialmente la de aquellos padres y madres que tenemos que trabajar y si no podemos quedar a los muchachos con los abuelos porque son personas de riesgo, quiero decirles, ustedes que están atendiendo a esta rueda, pues probablemente conocerán estas situaciones porque las padecerán ustedes también. Y la mayoría de familias jóvenes que tenemos niños pequeños, pues nos preguntamos qué vamos a hacer en este camino hacia la normalidad tan deseada, pero sin colegio. Y entonces un camino a la normalidad, pero sin colegio, tiene otras consecuencias sobre las que tenemos que ser capaces de articular medidas. ¿Están las medidas todavía? No. Estamos hablando con la gente, la Consejería de Educación está haciendo su trabajo, vamos a ir mañana a la sectorial y vamos ahora además a escuchar a los grupos políticos porque entendemos que también tienen que hacer aportaciones, porque también nos han mostrado su preocupación por la desescalada educativa, porque también ellos, como interlocutores también de la sociedad, los grupos políticos, pues también les llegan la preocupación de los ciudadanos en este sentido. Además a esto, Pedro, he de añadirle que el presidente de la Junta ha avanzado que, si no bien este domingo, creo que ha dicho, no quisiera equivocarme, Concha, si es así luego me rectifica, que dentro de 2 domingos es muy probable que la conferencia que hace el presidente del Gobierno de España con los presidentes autonómicos sea también monográfica de esta cuestión. Porque hay muchas dudas a este respecto
y tiene muchas aristas y entraña muchas otras dificultades, siempre que respetemos la de preservar la salud y hacer lo que nos dicen los expertos y la autoridad sanitaria en este sentido. Las otras aristas o consecuencias de esa decisión de no vuelta a las aulas, pues tenemos que articular qué medidas ponemos encima de la mesa. El Gobierno de España está hablando ya con la FEM, con los ayuntamientos, y la Junta de Extremadura va a hablar con la FEMPE y con las 2 diputaciones a ver cómo somos capaces de articular un paquete de medidas que sean una oferta educativa, saludable, con todas las medidas de sanidad, de seguridad, pero que permitan a los padres y madres que volvemos con cierta normalidad al trabajo, tener atendidos a nuestros hijos. No sé si contesté de acuerdo a lo que usted me demandaba, espero que sí. Pedro, has terminado, ¿no? Entonces, Alberto Santa Cruz, de la agencia EFE. Hola, buenas tardes. En relación a este tema de la sectorialidad de educación, no sé si a lo mejor la Junta de Extremadura también plantearía la posibilidad de que las comunidades autónomas tuvieran su particular movimiento en el tema de la desescalada educativa. Perdón, es decir, Alberto. No sé si ustedes son partidarios de que esa desescalada educativa sea homogénea en todo el conjunto de las comunidades autónomas, o que cada comunidad adecuara esa desescalada educativa a la realidad propia del territorio. Sí, sé lo que me has preguntado, pero no tengo respuesta a lo que me preguntas en estos momentos, Alberto. Y no quisiera yo confundir ni a la comunidad educativa, es decir, muchos maestros, maestras y profesores, pero sobre todo no quisiera confundir a los padres, que estamos muy preocupados con cierta incertidumbre. Es decir, mañana la consejera de Educación va a informar en rueda de prensa de todas estas cuestiones, con lo cual mañana vamos a tener lo que nos ha dicho la ministra en la sectorial, el planteamiento respecto de todo lo que proponga el Ministerio de la Junta de Extremadura y, además, recogidas las propuestas que en unos minutos nos harán las fuerzas políticas de la región respecto de este tema. Y le insisto, la Consejería de Educación viene hablando con la comunidad educativa, venimos hablando con todo el mundo porque hay muchas dudas a este respecto y se lo han oído decir al presidente que es muy difícil el tema de la desescalada educativa por todo lo que implica. Quiero señalar además también que en la comisión de COVID-19 parlamentaria a la que vamos ahora, esta mañana tuvimos la interdepartamental, donde están casi todas las instituciones de la región. No solo va a estar la consejera de Educación, sino que va a estar también el rector de la Universidad de Extremadura, para que también esa parte educativa posobligatoria, todas las dudas que hay, pueda trasladar el rector también a los grupos políticos en esta mañana qué decisiones se van a tomar respecto de la EBAU, antigua selectividad y todas estas cuestiones. De todo esto, de todo lo que nos digan y acordemos con los grupos parlamentarios propuestas que recojamos, así como en qué queda la sectorial de mañana de educación, que a lo mejor no es definitiva y hay que hacer más reuniones. Pero de todo esto vamos a poder informar a todos ustedes mañana con la rueda que dará al efecto la consejera de Educación. Muchas gracias, Alberto. ¿Alguna pregunta más? Sí, Fernando Medina, de Extremadura 7 días. Muy buenas. Me gustaría, como portavoz de la Junta, que me explicara cómo está gestionando la Junta el teléfono, la línea telefónica que se abrió para llamadas de dudas sobre la desescalada. Se habla de que hay algunos colapsos, aunque la Junta lo niega, se habla que hay algunos colapsos y algunas personas no están pudiendo resolver sus dudas. ¿Cómo está gestionando la Junta todo esto? Pues mire, lo estamos gestionando de la mejor manera que podemos y con la mejor de las intenciones. Para eso lo hemos puesto. Entonces, ¿ayer hemos tenido un colapso? No. Hemos tenido algunas pequeñas dificultades, pero como solamente lleva de vida un día el teléfono, pues le pido a los ciudadanos que entiendan las pequeñas dificultades de ayer, dificultades técnicas que estamos arreglando. Esta mañana le voy a poner un ejemplo. No funcionaba el DOE, que es un ejercicio que yo hago todas las mañanas. Y esta mañana no funcionaba el DOE y lo comentaba yo a primera hora, a las 8 de la mañana, con la vicepresidenta, porque ayer tuvimos una gran tormenta, por lo menos en Mérida, que es donde yo vivo, en Extremadura. Es decir, que muchas veces las cuestiones técnicas no están de la mano de cómo queramos gestionarlo. Creo que se ha puesto con mucha rapidez por parte de la Consejería de Sanidad, junto con la Consejería de Administración Pública y Hacienda, un teléfono
Prácticamente en el primer día de la nueva fase ya hay un instrumento que permite a los ciudadanos dirigirse para resolver las dudas de la fase en la que estamos, y en ese sentido sí que es cierto que ayer tuvimos algunas pequeñas dificultades, en cualquier caso no un colapso, y me da la oportunidad su pregunta para volver a decirle a los ciudadanos que pueden acceder a un teléfono específico de la Junta de Extremadura para las dudas que tengan sobre la fase en la que nos encontramos. Esto va a ser hasta el final de las fases, ahora mismo sobre la fase 1, y que distingamos muy bien, para no hacer un mal uso de los instrumentos que se ponen al servicio de la ciudadanía, distingamos muy bien que el 112 está para otra cosa. ¿De acuerdo? El 112 es el teléfono de las emergencias y este otro teléfono es para las dudas que nos asaltan a cualquiera de los ciudadanos respecto de lo que no podemos o no podemos hacer en esta nueva situación y también en esta abundancia de información que hay, ¿verdad?, a través de las redes sociales, de los medios de comunicación, pues que muchas veces los ciudadanos, al final uno no sabe si puede salir con el niño a las 8 de la tarde, pues no, con los niños solo se puede seguir saliendo hasta las 7, hasta que no nos digan lo contrario, ¿no? Pero le agradezco su pregunta y en cualquier caso, como siempre, pues pedimos disculpas a los ciudadanos por esos pequeños fallos de este primer día de gestión del teléfono de información a la ciudadanía. Muchas gracias, Fernando. ¿Alguna pregunta más? Sí, Javier Serrano, de Radio Televisión Española, de nuevo. El tema que ya había introducido el compañero de Canal Extremadura respecto a la desescalada en cuanto a la salida con los pequeños. La pregunta es bien directa, consejera. Estamos ahora mismo con la posibilidad oficial a nivel nacional de salir de 12 a 7 de la tarde. De 2 a 9 de la noche sería la más factible ahora mismo desde el punto de vista de la Junta de Extremadura para ello. ¿Sería qué? ¿Sería lo más factible para la Junta de Extremadura retrasar ese horario de salida con los niños hasta las 2 de la tarde para que llegáramos a las 9 de la noche, por ejemplo? Esto se está hablando, ya sé que lo están hablando con distintos sectores, pero ahora mismo podría ser lo más factible. No le voy a decir ni un sí ni un no, porque la autoridad sanitaria lo está estudiando en este momento. Yo entiendo lo que usted me quiere decir. Hay cuestiones que no son incompatibles. Y ponía un ejemplo el vicepresidente segundo esta mañana en el Consejo de Gobierno, donde también se plantean siempre dudas que nos pueden surgir y que cualquiera de nosotros como ciudadanos también tenemos. En esta nueva fase 1, donde uno puede ir a una terraza, ¿verdad? Puede ir a una terraza con las medidas de seguridad, puedes ir a un bar que esté abierto en esta nueva fase 1. No prohíbe que tú vayas con tu hijo en ese momento, aunque no sean las 7. No sé si me estoy explicando. La Consejería de Sanidad está estudiando la oportunidad. Donde más quejas, si podemos decirlo quejas, o donde más sugerencias hemos recibido es en la salida con los muchachos. ¿Por qué? Pues porque la semana pasada hemos tenido unos días de muchísimo calor y cuando tú sales a las 6 de la tarde tirando de la bici de 3 cacharritos más, pues hace mucho calor para salir con los niños. Entonces esto es lo que hablábamos la gente en esos días cuando a 2 metros de distancia nos hablábamos y nos saludábamos los vecinos, ¿no? Lo está estudiando la Consejería de Sanidad y cuando lo determinemos le vamos a avanzar. No puedo decirle hoy, avanzamos en que vamos a cambiar los horarios. No. Lo que en estos momentos dice la Consejería de Sanidad de la Junta de Extremadura es que respeta la indicación del Ministerio, pero sí estamos estudiando ese margen que tenemos de modificar en algunos tramos de hora algunas cuestiones. Esta de las salidas con los niños, pues es sobre las que más peticiones probablemente nos han llegado a la Junta de Extremadura y se ha comentado en las redes sociales y entre los ciudadanos. Gracias, Javier. Pedro Fernández había levantado también la mano. No sé si ya era lo mismo o tiene alguna pregunta más que hacer. Una cuestión muy breve, muy puntual, en relación a los datos que acaba de publicar el Ministerio de Sanidad y la Junta de Extremadura por segundo día consecutivo, y ya ha ocurrido en otras jornadas anteriores. Hay una diferencia en los datos en cuanto a los contagios. En los datos del Ministerio aparece 0 nuevos contagios, en los datos de la Junta de Extremadura aparecen 2. ¿Cuál puede ser el motivo? Y que haga un poco una valoración global de cómo está la situación de la pandemia en la región. Desconozco, conozco los datos al mismo tiempo que los publicamos a ustedes y no ha sido objeto esta mañana de análisis por parte del Consejo de Gobierno. Le remito su pregunta a la autoridad sanitaria, que le va a concretar mucho mejor que yo los motivos de los nuevos contagios y volver con su pregunta a lamentar los nuevos fallecidos y a mandar nuestro pésame y nuestro abrazo
Y también nuestro ánimo a todas las personas que en estos momentos están hospitalizadas y siguen luchando contra el COVID-19. Le remito a la Consejería de Sanidad y ahora no hace falta que articule ya la petición a través del sistema de peticiones, porque ya nosotros aquí, con la directora de comunicación, le remitimos ahora a Sanidad para que le hagan esa valoración de los datos conocidos hace unos momentos. Pues si no hay ninguna pregunta más, paso a hacer una pregunta que me ha entrado por el WhatsApp del diario Hoy, la hace Juan Soriano y pregunta si tenemos el dato de qué proyectos importantes estaban parados por la suspensión de plazos. El viernes, cuando quede aprobado el decreto, podremos poner algunos ejemplos concretos para poder traducir esto que yo digo de la necesidad de reactivar la agenda económica y la actividad económica de la región. Pondremos algunos ejemplos concretos que entiendo les viene bien a los medios de comunicación y parece oportuna la pregunta. Pues si no hay nada más, muchas gracias, consejera, y muchas gracias también a los compañeros que nos han seguido a través de videoconferencia. Muchas gracias. Muchas gracias a todos.